Bueno, y en esta sección vamos a traer el fútbol como resistencia. Cuando el fútbol es más que el fútbol y representa la resistencia humana, el no rendirse, el estar diciendo, oye, puedo estar en el peor momento, pero sigo aquí, que lo sepáis. Y es una forma, ya veréis, de reivindicar, de generar una lucha social e incluso de ganar derechos o de morir de la forma más honorable posible. Vamos a empezar, si queréis, con la historia del partido de la muerte. Buen nombre, Qué buen nombre, enganchado. Aquí os tenemos a todos retenidos, Mencionar, para aquellos que quieran saber la fuente, que está sacado está en Wikipedia, o sea, lo podéis encontrar, es muy famoso, sobre todo en Europa del Este. Vamos a ponernos en situ, ¿vale? El partido de la muerte tuvo lugar en Kiev en 1942. En el 1942, en Europa, nos encontramos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Justo tenemos, pues lo de siempre, ¿no? La Unión Soviética, los aliados, los nazis, los italianos, tal. Vale. En el 42, ¿qué es lo que ocurre? Que Alemania intenta invadir la Unión Soviética. Para aquellos que estén poco curtidos en historia, la Unión Soviética vendría a ser, salvando las distancias, lo que es hoy en día Europa del Este. Quiero decir, una agrupación de países bajo una unión, ¿no? Los soviets. Entonces, Ucrania se encontraba dentro de lo que era la Unión Soviética. Y fue uno de los territorios, no vamos a decir países porque en aquel momento no era un país, ahora sí lo es y lo reconocemos aquí en Entre Balcos, que fue invadido por los alemanes, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? En aquel momento, cuando Alemania intenta atacar a Rusia, a la Unión Soviética y invade el territorio de Ucrania, lo que sería hoy en día Ucrania, muchos de sus chavales y de sus hombres adultos tuvieron dos opciones: o se les reclutaba forzosamente para ir al frente a defenderse de los alemanes, o se quedaban en las ciudades intentando hacer trabajos de lo que surgiese más que nada de pura supervivencia, ¿no? Y ahí es donde entran en juego nuestros protagonistas. Vamos ahí. Para que lo tengáis en cuenta, en 1930 uno de los equipos más famosos de Europa era el Dinamo de Kiev, ¿vale? Entonces, lo que sería en la zona de Europa del Este, era yo diría que era el más famoso, era una calidad que te cagas de fútbol. Y curiosamente, este equipo, y esto es importante que os quedéis con ello, fue fundado por la policía y financiado por el Ejército Rojo, ¿vale? Entonces, ya lo veremos posteriormente, pero quedaros con el dato. Cuando llegó la guerra y este equipo se tuvo que... Bueno, es que no es que se desmantelase, es que se acabó la liga, porque no se van a poner a jugar en medio de la guerra, claro. Algunos jugadores, como os he comentado, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, fueron reclutados forzosamente al frente, pero otros consiguieron quedarse en Kiev y sobrevivir, pues eso, trabajando de panaderos, trabajando en cualquier taller, pues ya podéis imaginar, no sé si ya haciendo algo relacionado con la industria armamentística, repartiendo lo que se pudiese repartir o haciendo encargos, ¿no? Algunos supongo que de todo, de carteros, de servicios mínimos. Lo curioso aquí es que estos jugadores que se quedaron en Kiev formaron un equipo llamado Fútbol Club Start. Bueno, no sé si la pronunciación en ucraniano o en soviet sería esa, pero viene a ser un club fundado por algunos de los mejores jugadores en el momento de aquella época en Europa del Este, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Cuando los nazis consiguen invadir Kiev y toman la ciudad, estos chavales y estos hombres siguen dentro y tienen su club, ¿vale? Y se monta una liguilla dentro de lo que es la ciudad, que son como pachangas, para que nos entendamos. Sí, se formó una especie de mini liguilla o de pachanga, no sé cómo explicarlo. Para que veas, está en los momentos más difíciles, lo que decimos bueno, siempre, el fútbol supongo aparece, que al final es como que beneficia, ¿no? Un poco, tienes a la sociedad un poco más tranquila. Piensa que es un territorio invadido por los alemanes, o sea, los alemanes tampoco les interesa que la población de Kiev se revuelva mucho. No, claro. Los tienes que tener firmes como una vela, pero evidentemente si puedes hacer algo así para quedar tú bien... Para calmar. Claro, eso es. Entonces aquí es cuando tiene lugar lo que es el partido de la muerte,
que ocurrió en el agosto del 42. Para ponernos en situación, ¿vale? El Fútbol Club Start, que tenía 8 jugadores del Dinamo y 3 del Lokomotiv Kiev, buen nombre, consiguieron una racha de victorias en los años 42, fue como el 41, a finales, inicios del 42, ¿vale? Ganaron, por ejemplo, a la guarnición húngara 6-2, ganaron a la guarnición rumana 11-0, ganaron pone aquí, equipo de trabajadores del ferrocarril militar, 9-1. Vaya nombres, El PGS, no el PSG, de Alemania, le ganaron 6-0. El 19 de julio ganaron al MSG Wall de Hungría 5-1. O sea, ganaron todos los partidos por paliza. Bastante. Claro, recordad que tienen jugadores profesionales. Claro, a ver, en ese momento ya lo hemos visto en el fútbol 2.0, en el retro, cuando hicimos el episodio retro, en 1930 ya había fútbol semiprofesional, profesional, era gente que tenía un nivel y te están metiendo, pues eso, es como una plantilla muy buena en aquel momento que está jugando contra soldados, ¿sabes? Joder. O sea, era como si juega un equipo de primera división contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Una paliza. Bueno, sí, claro. Hasta que llegó el día 6 de agosto de 1942, cuando el Fútbol Club, el Start, el antiguo Dinamo, ahora Start, jugó contra un equipo llamado Flakev, que era constituido por militares alemanes de la Luftwaffe, que eran si no me equivoco, los alemanes que estaban en la división aérea, en lo que son los cazas y los aviones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues que le metieron una paliza, le ganaron 5-1. Hostia. Que aquí hay que tener en cuenta una cosa, estás ganando a un equipo del ejército que te ha invadido la ciudad, ¿sabes? Yo, igual aquí es como en las cárceles, yo aquí me habría dejado ganar, ¿eh? No sé cómo lo veis vosotros. No, seguro, yo por lo menos seguro. Hombre. ¿No se llamará el partido de la muerte porque esto trajo consecuencias, no, Víctor? Hombre, pues claro que trajo consecuencias, querido compañero, porque el 9 de agosto los alemanes piden la revancha y nuestros queridos amigos del Fútbol Club Start aceptan la revancha. Entonces, aquí viene el tema que es complicado. Jugaron el 9 de agosto en el estadio del Zenit. ¿Ah, sí? Sí. Jugaron en el estadio del Zenit y el árbitro era un alemán oficial de las SS. O sea, el árbitro también tenía que dar un miedo que te cagas, pero bueno. Ahí... Dile tú que es amarilla. A ver qué le protestas. Se saca la pistola rápido. No, claro. Aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues que hubo de todo. O sea, hubo faltas que no se pitaron a nuestro club, agarrones, empujones, patadas en la cabeza. A ver, ahí ya... Tiros libres. Ni Florentinos otra vez. No, claro. Con ese árbitro y contra todo esto, contra este rival, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se fueron a la primera mitad ganando 3-1. Esto, nuestro equipo, ¿no? Nuestro equipo, desoyendo a toda la gente de la ciudad que había hablado con ellos, porque al final piensa que gente de a pie le habían dicho que joder, que se dejaran ganar, tío, que los alemanes... Sí, el ambiente tiene que estar tenso, en plan... Furbo de furbo, ya está. Claro, literal. Los alemanes habían pedido la revancha en plan, vais a dejaros ganar, vamos a quedar bien, ya está, ¿sabes? No van a invadir, punto. pero se van a ir calentitos. Claro, al final del partido quedaron 5-3, ganando nuestro equipo. ¿Qué es lo que ocurrió? Han mejorado. Pero ahí yo creo que seguro que el portero se dejó alguno. Ahí ya seguro. Me lo estuve leyendo porque lo tienen narrado un poco como qué es lo que fue pasando en el partido. Puede ser, pero también es que era como jugar cuando eres pequeño, que el que lleva el balón hace lo que le sale de los huevos, literal. ¿sabes? Se coge con la mano, se mete... Claro, rollo sale fuera de la línea de campo y da igual. No ha sido nada. penalti. Ha sido penalti pitado por la cara. Gol o penalti. O del revés, o faltas súper claras no se pitaban. El último ¿sabes? que toque el larguero pone. Sí, pues atentos, que aquí ya es cuando rizaron el rizo. Klimenko, uno de los defensores, al final del partido, creo que era el minuto 89 o algo así, coge el balón, se regatea a medio equipo alemán, llega a la portería y cuando va a chutar, después de mearse al portero, se para
en la línea de portería, Uy. se da la vuelta Qué turbio. y pega un balonazo al público. Y entonces el árbitro directamente pues pitó el final del partido porque Ya, se les ahora- estaría ahora yendo de vais a las manos. cagar. Claro, ¿qué es lo que pasó justo una semana después? Pues que, bueno, nuestro equipo ganó otra victoria más a un equipo que se llamaba Rook, pero un número determinado de jugadores empezaron a ser arrestados, Vale. torturados por la Gestapo y supuestamente la excusa que usaron para detenerles fue que eran miembros de la NKVD, que sería, no sé si es la policía soviética, pero acordaros de lo que os he mencionado. ¿Por quién fue financiada la creación del Dinamo de Kiev? Por el ejército soviético y por la policía. Ujú. Entonces, les acusaron de estar vinculados al ejército soviético como si fueran espías o ¿sabes? Para cogerles, arrestarles, Claro, cualquier torturarles, excusa para... Que no jueguen más. para matarlos. Sí, efectivamente. Entonces, Nikolai Koroktik murió, por ejemplo, bajo la tortura. Mikola y Trubegis fueron asesinados después, en febrero del 43. Y luego tenemos de todo, a Iván Kumenso, Oleksei Klimenko, Mikhail Kil, perdón, y el portero que era Mikola Trubesic, que fueron llevados a campos de concentración Ostras. y posteriormente, pues, o asesinados o gaseados, o no llegaron a ver el final de la guerra. Le salió cara esa victoria. Pero hubo varios supervivientes como Fedir Tiuktev y Mikhail... Habla de sobrevivientes como si fuera un accidente aéreo. No, un a partido ver. de fútbol. No sé qué era más difícil, Joder. no sé qué era más complicado Joder. sobrevivir. Que fueron los que se dedicaron a hacer eco de la historia cuando acabó la guerra y esto, pues al final la prensa le dio bombo, A ver, se claro. hizo creo un libro también del tema, o sea, acojonante, ¿sabes? Joder. Son De cosas historia, que yo creo que está guay traerlas porque, sinceramente, yo no tenía ni idea, o sea, por lo visto es súper famoso el partido, sobre todo en la zona, me imagino que en Claro. Kiev, evidentemente. Tengo curiosidad por ver qué pasó, a ver que se regateó todo el campo. Y Al defensa, este se llamaba, vamos a ver, este era, hemos dicho que fue... Todo seguro. Bueno, claro, es que no dice... Sí, Klimenko, ¿no? Sí. Pues Klimenko Klimenko murió en un campo de concentración. Vaya. Bueno, Sí. al menos dura un poquillo más. Sí, Para que conste. Oleksei Klimenko está aquí, sí. Ostras. Enviado a un campo de concentración y asesinados en febrero del 43. Increíble, vaya historias, tío. Bueno, a ver, yo aquí creo que hay que poner en valor lo que hicieron estos tíos, porque esas pelotas de acero que tuvieron realmente es increíble, ¿eh? Es literal el no me doblego. Sí, tal cual, sabiendo lo que iba a pasar, porque todo el mundo se lo dijo y era un Y dando final... otra oportunidad, ¿eh? Claro, o sea, si el tema era ese, el tema era que los alemanes dijeron, a ver, sois el equipo que no ha perdido contra nadie. Si os dejáis perder y os ganamos, nosotros quedamos que te cagas. Somos los mejores. Claro, y- somos los mejores, os hemos ganado, Y tal vosotros cual. vais a vivir un pelín mejor. Y beberé o un poquito más, ¿sabes? Luego igual te cae una bomba. Mejor pero no sé, pero más a lo mejor. Más a lo mejor. Y aún así, pues nada. Y encima el vacile del final, que es que ya eso fue como rizar el rizo, ¿sabes? Porque dices, bueno, hemos ganado. Que tampoco, pero yo qué ¿Qué sé. habréis hecho vosotros? ¿Os habríais dejado ganar? Yo creo que sí. Yo decanté. Yo me meto 10 goles en propia. Yo creo que sí. Lo que pasa que es que si Quieren no, simularlo, si no lo ¿no? hizo nadie del equipo, o al menos aparentemente la mayoría no lo hizo. Claro, es que A ahí lo mejor está... uno sí que estaba cagado y se metió Pues un gol en yo- propia o forzó un Pues penalti o yo no sé, creo pero... que esto es como el capitán que se hunde con su barco, ¿sabes? En plan... Sí, sí, totalmente, Hay pero es veces que... que un barco se hunde, el capitán puede salvarse, pero el capitán no, se hunde con su barco, porque a lo mejor es, yo qué sé, para él, sus valores y tal, pero a lo mejor el equipo es... Oye, pues... Hombre, y el una contexto historia. de la guerra, de haber Claro, sido o sea, al invadido, final claro. es un poco todo, ¿no? El no me- lo que tú has dicho, no me doblego, mira, pues nos habéis invadido, pero aquí no vais a ganar, o sea, donde como el seguir luchando. Es un símbolo de resistencia Literal. social y creo que, bueno, en Kiev es una historia súper famosa, creo que tienen un monumento y todo, o sea, Bueno, pues mira, sirve para, por lo menos, de sí, sí, historia motivadora. totalmente. Motivación, perdón. Y nada, si queréis pasamos a la segunda, Venga. que también tiene tela, porque esta ocurrió en un país del que hemos hablado en varias ocasiones y que todo el mundo conoce, que es Sudáfrica. Qué bonito.
Sí, Bueno, pero recuerdo, ostras. en esta época no fue tan Bonito bonito, ¿eh? también. Depende del color de piel que tengas. Ah, ostras. Bueno, mencionar que este fragmento lo hemos sacado de una revista que se llama Jot Down y fue un artículo publicado por Manuel Muñiz, ¿vale? Me he inspirado en él porque al final es el que tiene la info, no me la puedo inventar, evidentemente. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Estamos en Sudáfrica. Sudáfrica hoy, pues tiene partes que son súper occidentales, tiene ciudades muy abiertas al mundo, una cultura muy parecida a la europea, pero en 1948 por una victoria política de la que ahora hablaremos, se instauró yo qué sé, es que es casi llamarlo una especie de dictadura racial en que separaba a los blancos de los negros y de los ni blancos ni negros. Se Eso lo llamó hemos comentado, ¿no? apartheid, exacto. Y duró hasta 1994. Ostras. Que eso fue hace 2 días, ¿sabes? Que, vamos, no sé. No es tanto, no es tanto. Sí, sí, estaba Michael Jordan ya... Ya metiendo triples. Claro, y ahí no podían jugar los blancos con... Ya ves. O sea, terrible. Bueno, se separa a la población blanca de la negra y de la ni blanca ni negra, para que quede bien claro. Y evidentemente a la población no blanca se le quitan todos los privilegios. Ya de por sí antes no podían votar, pero es que ahora no pueden votar, no pueden ir a según qué sitios, no pueden utilizar según qué servicios públicos. Entonces era pues una segregación racial absolutamente loca, porque en el 48 había países como Estados Unidos que vale que seguían siendo racistas, pero joder, la guerra civil fue como en el 1800 o algo así, ¿sabes? O sea, hacía 200, ciento y pico años, Sí, 150 años de eso. Entonces, y ya en el momento aquel se reconoció que la población negra era igual que la blanca, y en Sudáfrica tenían este problema. Pero bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que pasó? El Partido de la Unión pierde las elecciones. El Partido de la Unión era un partido político que estaba como de acuerdo con los intereses políticos del Imperio Británico, porque en aquel momento Inglaterra seguía siendo el Imperio Británico y Sudáfrica formaba parte de lo que era el imperio, tenía una relación muy estrecha con ellos. Entonces gana el Partido Nacional, que rompe con el Reino Unido, ¿vale? Se crea el país de Sudáfrica, pero no se crea como hoy lo conocemos, porque se divide en una especie de 3 territorios muy grandes, ¿vale? Y para cada territorio pues le dan una serie de liguillas, o sea, es como si fueran estados y cada estado tuviera una liguilla, para que me entendáis, ¿vale? Entonces tenemos que se separa del Imperio Británico, se genera lo del apartheid, se divide a la población blanca de la negra y encima se crea una liga oficial en estos 3 territorios con mini liguillas que se llama National Football League, que se crea en 1959 y bueno, se empieza a excluir pues a todos los blancos a toda la población negra del fútbol de lo que sería la primera división. O sea, al final no son 4 regiones, perdón. Tienes Transvaal, Natal, Río Orange y Colonia del Cabo. O sea, Río Orange. sí, bueno, Orange River sería en inglés, digo yo. Pero vamos, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ocurre una cosa. Como hasta entonces, para que lo vamos a intentar relativizar, ¿no? La primera división de Sudáfrica podía jugar todo el mundo. Al poder jugar todo el mundo implicaba que tú te podías traer jugadores de países colindantes al tuyo, como si viene un francés a jugar a nuestra liga, que eran buenos, ¿no? ¿Qué problema hay? Que, hombre, en África, en los años 50, pues muchos blancos no había. Entonces, los jugadores que se traían los clubs a la liga o que atraían a la liga eran jugadores negros. ¿Qué ocurrió? Cuando se prohibió que jugasen, tienes una fuga de talento de la hostia, pierdes a toda la población tuya que no puede jugar, a la población que venía de otros países y que tenía talento tampoco puede jugar. Se quedan los blancos con su Super National Football League, Una puta mierda. que son 4 paletos que no saben jugar al fútbol, Literal. básicamente, y entonces, como la FIFA ya les había castigado por toda esta peli, porque claro, evidentemente, siendo la FIFA una institución que lucha por los derechos humanos y la igualdad en el fútbol y tal, teóricamente, claro, en el 66 les pegan un palo, les sancionan y les sacan de competiciones que tenían con otros países
De manera que la liga se debilita muchísimo, pierden muchísimo bombo y pasa a ser una liga de granjeros, para que no nos quede entre nosotros. Pero esta gente es muy lista. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen y, bueno, dividen la liga en la gran liga que había en inicio, la dividen en 3. La Liga de los Blancos, que hemos dicho que es la... Sí, bueno, es que... A ver, la National Football League, ¿vale? Una liga para negros. Con esos 4 territorios, ahí voy. La Liga para la gente negra, que se llama National Professional Soccer League, creada, bueno, en el bastante 70, buen nombre, anda. creada en el 71, Me ¿eh? han puesto el nombre bastante O sea, raro. sí, pero un momento. En el 71 se crea esta liga. O sea, la gente negra estuvo sin jugar al fútbol 20 años, casi. Para que me entendáis. Realmente. Sí, sí. Profesionalmente, claro, hombre, no les dejaba, no les iban a... Vale. Y luego, una que yo he llamado la Liga de los Grises, porque era una liga que se creó en el 69, o sea, antes que la de la gente negra, que se llamaba Federation Professional League, para los que no eran ni blancos ni negros. O sea, todo Liga mulata. mulatos, indios, porque había muchos indios que habían ido cuando Sudáfrica era del Imperio Británico. Toda esta gente la cogieron y dijeron, pues vosotros aquí, a tomar por culo, ¿sabes? Como si fuera eso... No, tal cual. Entonces, claro, Ovejas. como hemos mencionado, la Liga de los Blancos pierde mucho renombre, mucha competitividad. ¿Qué es lo que hacen? Esto ya es para flipar, ¿eh? O sea, yo esto compite con las Verás. ideas locas de cuando hablamos de la Champions y Sí. del Mundial y de, sobre todo, la Copa Copa América, que América. tiene unas cosas loquísimas. Vale, pues empiezan a traerse los clubes blancos a jugadores de segunda y tercera división ingleses. Claro, o sea, eso no se puede, ¿no? O sea, tú fichas a un Hombre, tío, claro. quiere decir, es como si un Sí, francés sí. te ficha a ti, se puede hacer. Sí. Se traen a los de segunda y tercera división para ir rellenando los equipos y les pagan pasta. Y entonces, claro, el problema que había era que esta gente El nivel sube, imagino, ¿no? Claro. sube un poco, pero era como rollo Emiratos Árabes, ¿sabes? Les pagaba más que en Inglaterra, pero el que se iba ahí sabía que desaparecía del mapa Sí, totalmente. literal. Que ya no iba a Porque volver. claro, evidentemente ya pues no ibas a volver. Entonces dejó de ser tan atractivo. No, les costaba traer a gente, ¿no? Entonces ya pasaron al siguiente nivel. Empezaron a traer a jubiletas, que sería lo que hizo la MLS. Y traían a jubiletas que o estaban Al borde, al borde de la carrera ya, que ya sabían que no iban a dar de más y iban a ganar billetes, Claro. o a gente que los traían ahí, te queda un año bueno, pues venga, vente para acá. O regulero, vente para acá, ¿sabes? Pero vuelta a lo mismo. Era muy complicado porque, claro, superestrellas que se quieran ir, que estén a punto de Sí. jubilarse Y es que da en los mucho 60, principio. 70, muy complicado, tío, porque no hay tantos, coño. Y encima, ya te digo, traían de Europa, quiero decir, no se venía ninguna persona de Brasil ni de Argentina, por lo menos que yo sepa, a esta liga, ¿no? Y entonces empezaron a hacer un chanchullo, que ya fue la guinda del pastel, que traían a jugadores que estaban en activo en la liga inglesa o en la alemana y los hacían jugadores invitados para que la liga no penalizase a esos jugadores cuando volvían a sus ligas de origen. Es que es acojonante, tú imagínatelo, ¿vale? Tú estás jugando todo el año en Inglaterra Ujú. y cuando llega el parón porque se acaba la liga, De repente te vas para... te fichan como invitado los sudafricanos, te pagan una pasta y juegas literalmente, es que lo tengo apuntado, jugaban una media de 4 o 5 partidos Claro, y se iban. Un mes y ya está. Un mes y se iban. Y entonces, Y siguen claro, forrados y sí. era súper loco porque esta gente llegaba como hiper mega estrellas, estaban un mes, marcaban 5 goles, literalmente, se forraban, porque claro, en aquella época son los 70, Inglaterra se empieza a ganar pasta, pero todavía no mucha pasta, entonces era una forma de clichín, pues no tienes verano, pero macho, sacas una caja que no veas, ¿no? Ya ves. Luego en el futuro te compensa. Totalmente. Pero claro, a mí me pareció un escándalo, tío, porque es que es como si dijera... Adulterar un poco la O sea, tú te vas a pensarlo, es como si Pedri se fuera a jugar a Arabia el mes de julio-agosto. Julio-agosto. Bueno, agosto ya casi no, porque ya es pretemporada. Tal. Bueno, sí. Sí, el mes que tienes de vacaciones. Julio. Se va a jugar en julio a un equipo oficial que Eso. juega en una liga, porque claro, juega en una liga, Sí, sí. Eso al club. A cambio de- Y tampoco le haría mucha gracia. a cambio de 1 millón o 2 millones, imagínate, ¿sabes? Claro, aquí los sudafricanos tuvieron suerte porque el clima es del revés. O sea, cuando aquí es verano, allí es invierno. Ah, vale. Entonces, su verano es nuestro invierno es su invierno,
Sí, que ellos que están acostumbrados a esos... No, me refiero que coincide que tú tienes el parón cuando ellos siguen en liga, ¿sabes? No es que sea, porque claro, si son vacaciones para los dos, no tiene ningún No, sentido. claro. No, claro, o sea, tienen que estar las competiciones. Algunos jugadores que bajaron a Sudáfrica y jugaron. A ver. Yo creo que os van a sonar. George Best, Hostia. Joder, en 1974. pues le Bobby pagaron bien. Moore, en 1974. Enrique Mateos, exmadridista, en 1969. Y Bobby Charlton en 1976. Pues no son jugadores de segunda, ¿no? No, yo he dicho que trajeron a Claro, superestrellas. superestrellas. Unos salían segunda y otros empezaron a traer luego. Claro. Les pagaron un pastizal. Eso es lo que decía. Y ahí es donde se generará un debate que yo quería trasladaros a vosotros. ¿Creéis que es ético? Porque No, claro... no. Ético, evidentemente, no es. No, pero para un jugador de segunda tercera que sabe que no va a llegar a primera, que necesita hacer caja... Yo lo haría. Pero ético no es. Me da igual. Bueno. Yo lo haría. Claro, ¿es ético? O sea, quiero decir, no es ético la decisión que ha tomado el país, pero la liga como tal... Bueno, tampoco es ética porque echaron a la gente negra. O sea, es que no... A ti te contra. No hay por dónde cogerlo, la La verdad verdad. que hay- Las cosas como son. Has preguntado una cosa que... Sí, no Ético es no muy es. ético, no. Pero, ¿lo harías? Esa es la pregunta, yo creo. Tú si fueras superestrella... Hostia, es que es como un nivel más de irte a Arabia Saudí. Y Sí, ya Pero luego vas a volver a rizar tu el Manchester, rizo. a tu Liverpool. No sé, Yo voy. igual no sé, igual no lo haría. Me dedicaría a hacer patrocinios y público. Qué Seguro que mentira. gano más. Pero ponte en el contexto de esa época. En esa Nah, época no- a ver, habría que verlo. Te ponen a ti panoja encima de la mesa y vas... Hombre, va. Vamos Encima le a... metes 7 goles en un partido. Ojo, goleador histórico de Ya está. de la Liga Sudafricana. Vamos al desenlace de esto, si queréis. Venga. Mirad, en el 76, en 1976, tuvo lugar una masacre llamada la masacre de Soweto, donde fueron asesinados 1.174 manifestantes que protestaban por el idioma afrikaans en colegios. O sea, me imagino que es el idioma oficial que reconoció Sudáfrica como... Sí. Claro, aquí como tienes un montón de etnias y de territorios de gente que iba al cole, que era gente negra, evidentemente, que hablaban, tenían una lengua nativa, pues es como si impones de golpe el catalán en toda España, o el gallego, Sí, o el no. vasco. Entonces hubo una manifestación, murieron desgraciadamente 174 personas, y como consecuencia la FIFA expulsó directamente o de manera automática a lo que es Sudáfrica de toda la órbita. Ya tenían poca, pero de amistad. Ya, sí, pero ya... Lo que sí, ya fue como... Ya está. Y luego le dan un mundial. En 1977, Bueno, pero eso fue años después. claro, a ver, eso ya fue cuando estaba bien. Sí, ya. El año siguiente pasó una cosa muy curiosa que yo la verdad es que no lo entiendo. A ver si vosotros entendéis cómo ocurrió. En el 77 el fútbol sudafricano cambia para siempre cuando un jugador, Vincent, llamado Tanties Julius, o sea, con el mote Vincent Julius, mote era Tanties, que era negro, fue alineado y jugó sin que nadie lo supiera, o sea, fue alineado sin que nadie lo supiese en la National Football League, en la Liga de los Blancos, y salió al campo el tío y jugó el partido, siendo negro, con 2 huevos. Dijo, estoy aquí. Sí, Eso... claro, evidentemente, pero para eso tuvo que ser llamado por el Arcadia Shepherds, que era el club que le metió por sorpresa en la ¿No le competición. fusilaron? Pues no, la verdad es que el técnico no avisó a las autoridades a nadie, le metieron en el Y tampoco vestuario, pasó nada. ¿sabes? Y aquella noche, malo. una noche de febrero del 77, pues la National Football League se volvió multirracial una vez más. Entonces esto fue como el inicio de la caída de... Pues mira, hasta Casi- que alguien no hace algo, tío. Claro, casi del apartheid, ¿sabes? Porque el apartheid era, yo qué sé, yo creo que era el rollo, en este bus no te puedes subir, es bus para blancos. Este baño no puedes mear, es Qué baño locura. para blancos, ¿sabes? O restaurantes, cosas así. Entonces, que de golpe hicieran algo así tan revolucionario, ole las pelotas del técnico, o sea, del entrenador, y evidentemente de este tío, que es el Sí, que era sí, la cara literal. visible del tema, ¿no? Mirad, en el 78 la Liga de los Blancos y la Liga de los Negros se unieron y dieron lugar a lo que sería la nueva New Soccer Professional League o algo así, ¿vale? O sea, una liga ya. normal, de nuevo, otra vez, ya donde había equipos formados por blancos y negros, Y ni blanco ni negro. eso es, y se enfrentaban entre ellos, aunque los blancos se sacaron unas de la manga
y sacaron una norma que era que en los equipos blancos podía haber hasta 3 negros. Bueno, como ahora extracomunitarios. Comunitarios. Sí, bueno, un poco por la cara, pero vamos. Y bueno, esto llegó al final cuando en el 94 pues tuvieron las primeras elecciones multirraciales del país, que fue cuando ganó Mandela, después de salir de la cárcel por haber estado, o sea, por ser un preso político, ¿no? Y entonces, al sacar mayoría absoluta, Sudáfrica volvió a ser un país multirracial, sin racismo, en teoría, donde todo el mundo tenía los mismos derechos, todo el mundo tenía derecho a votar, y el fútbol pues se vio beneficiado de ello porque volvió a competir de nuevo en competiciones internacionales. Pues ya ves. Es una historia bastante bonita, Joder, y de... mejor final que la otra, No, eso de luego. y yo creo que es muy interesante, sobre todo el entender, joder, que al final hemos hablado que esto ocurrió en el 48 y duró hasta el 94, o sea, en los 80 Paso tiempo. cuando teníamos aquí Naranjito, Mm. Ujú. o sea, allí los blancos no podían jugar con los Ya negros, ¿sabes? Es algo que te explota la cabeza, ¿no? Que dices, Va hostia, muy tío. atrasado. Claro, al final es lo que hemos comentado, o sea, es un país que tiene una cultura, en teoría, que dejó la cultura europea, ¿no? Porque cuando colonizaron dejaron algo, pero un grupo muy pequeño de gente agarró el poder y no lo soltó durante 40 años, ¿sabes? Bueno, 50 casi. Sí, 50 casi. No sé qué os parece, si os ha gustado dejadlo en comentarios. Yo creo que es una sección bastante interesante, diferente quizá, porque hemos hablado de muchas cosas. Ujú. Historias un poco más trágicas, pero también con un final bonito. Sí. Y bueno, yo creo que si queréis ya podemos despedir el podcast, porque Sí. esta era la última sección, así que esperamos que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado. Sobre todo, dejadle like, comentad, porque yo creo que hemos mencionado un montón de cosas para comentar y Y muy interesante. muy interesante reírse. Y sobre todo, si veis a algún canal que hable de estas cosas, no os suscribáis. Pero si no habéis oído nunca de estas historias, tenéis que suscribiros por el curro que ha tenido, ¿eh?